Gloria al Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios por su inmensa bondad para con nosotros. ¿Cómo podemos disfrutar cada día de sus bendiciones? Nuestra vida permanece firme, como Moisés mirando como al invisible y esperando en Él. No importa las dificultades que en el presente hayan, en el Señor Jesucristo estamos firmes, seguros, con esa firme ancla del alma que entró hasta dentro del lugar santísimo donde entró Cristo por nosotros. Yo les deseo mucha fortaleza en el nombre del Señor Jesucristo a todos, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor, que ustedes todos disfruten de su presencia. Información o formación espiritual son cosas que debemos de tener sobre nuestra mente puestas en la mesa cristiana cada día. Hoy tomamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versos 15 al 16, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y mi plegaria, aunque corta, pero muy diciente y muy importante para mi vida: Señor, Padre y dueño de mi vida, no dejes que mi lengua me domine o que por culpa de ella caiga. El poliedro de la formación espiritual tiene muchos aspectos que mirar, pues ese poliedro es una unidad compuesta de multitud de temas, porque la gracia de Dios es multiforme. Entonces, hoy vamos a mirar aspectos interesantes de ese poliedro. Y no olviden la lectura reflexiva de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, consideremos lo que es mayordomía total. Y máxime en este tiempo donde sabemos que no solamente hay un coronavirus que aqueja a la humanidad, sino que también esto ha llevado a afectar lo que es la parte económica de todas las naciones. Por ende, las naciones se componen de familias y que de aquí en adelante hay que empezar como otra vez a recuperar. Por ende, solo Dios, de Él dependemos para nuestra restauración y la restauración de las naciones. Primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 17 al 21 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea que hay riquezas mayores que las que a simple vista podemos percibir. En este mundo actual, en la era actual, en contraste con el futuro, siempre tener en cuenta de no ser de una mente alta, más bien debemos de ser humildes, no buscar tanto ser ese líder, sino más bien ser un siervo, porque el siervo es el que busca a Dios para estar con Él y tenerlo en cuenta y usarlo. Por causa de la incertidumbre de las riquezas tienen alas,
pero en Dios solo Él es estable, Él es la roca inconmovible, a Él no le puede igualar la riqueza, es único. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 4, 5, 9 y 10 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué interesante, qué espléndida es la generosidad de Dios. Pero debe mirarse con los ojos de la fe, como Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay que hacer el bien, pues el bien es parte de las riquezas en Dios. Es una riqueza que está en las buenas obras. Este que tiene buenas obras que se hace rico para con Dios. La vida y las riquezas. El Señor en San Lucas capítulo 12, versos 13 y 14 dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tesoros en el cielo es lo que Dios quiere que hagamos. Tesoros que permanezcan, que seamos ricos para Dios, con tesoros en el cielo, listo para distribuir ese tesoro. El que da con liberalidad, dispuesto a comunicarse, listo para compartir, amable y liberal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 15, dice el apóstol: y yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sí, porque así es. Entre más usted se da, paradójicamente, más le menosprecian. Muchos no agradecen lo que usted hace. Al contrario, por mucho que se esfuerce y más haga, la gente quiere que haga más. La gente nunca mira lo que usted hace, sino lo que dejó de hacer. Por eso dice Pablo: aunque amando más, me amen menos. Por eso en Cantares el rey Salomón escribe en el capítulo 8, verso 7:
Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diere el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. En Gálatas 6:10, entonces dice el apóstol: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hacer el bien es una oportunidad que se nos presenta. Sí, es una oportunidad que Dios permite para que seamos ricos para con Dios. En sí, hay que aprovechar la oportunidad de hacer el bien y no dormirse en la tienda de Dios. Usted se imagina que usted tenga una tienda y pone un empleado y usted va a la tienda para ver cómo va el negocio y él está acostado durmiendo. Así son los que pueden hacer el bien y no lo hacen. Se duermen en la tienda de Dios. Una oración que se manifiesta en todo es la oración con que nosotros nos tenemos que acercar a Dios. Una vida devocional digna y completa. Mantenerse firme y constante en lo que es perfecto, alineado a la bondad y a la justicia. El justo y su oración. Y para esto, hablar de oración, hablar de justicia, hablar de ser ricos para con Dios, nos lleva a una parte del poliedro de lo que es definir la palabra santo. Es en el sentido de separar para Dios en una esfera libre del pecado. Santo. Es en el sentido entonces de separarse para Dios. Permanecer en acto y estado de separación para Dios, con una conducta pura como creyente y de buen testimonio, ya que aquellos que se han arrepentido y han puesto su confianza en Cristo ya son llamados santos. ¿Por quién? Por Dios. El Salmo 37, verso 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Estamos viviendo rodeados de una sociedad pagana donde hay una gran presión para conformarse. O sea, no es raro, no es nada extraño que después de toda esta pandemia y los miles de difuntos que quedan y las familias llorando sus seres queridos, el ser humano siga persistiendo en el pecado, siga con la idea de alejarse de Dios y vivir lejos de Él, y pretendan que los cristianos se conformen, a pesar de todo esto que hemos vivido y presenciado. El apóstol Pedro llama a los cristianos a la santidad en el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Él aleccionó 3 puntos. Primero, para ser personas santas debemos centrarnos en la vida de Cristo, obedientes en toda la vida y creer en nuestro Jesucristo, nuestro Señor, creciendo en todo conocimiento de la santidad que Él nos trae. La palabra santo significa estar separado. Cuando se aplica a Dios, señala su trascendencia
que está por encima y más allá de su creación, de toda manera que es diferente de ellos. La palabra contiene la noción de la pureza de Dios, que Él está totalmente separado de todo pecado. Cuando Dios nos llama a la santidad, significa que debemos ser apartados del mundo para Dios, separados del pecado. Cuando estemos en gloria con nuestro Dios, seremos perfectos en el estado de la santificación, hechos completamente como Él. Bien lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Creo que es una palabra, una frase muy aplicada y generalizada de las Escrituras. En Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz. Oh, ¿cómo es posible que estamos en medio de una pandemia, en medio de las lamentaciones de miles de familias llorando, y todavía el hombre sigue peleando? Aún los mismos cristianos siguen en sus luchas y peleas, desaciertos y ofensas entre ellos. ¿Cómo es posible que en medio del dolor y la angustia de tantos todavía sigamos embecinados en toda nuestra propia justicia? ¿Cuándo nos quitaremos esos harapos? ¿Y cuándo doblaremos la rodilla delante de Dios humillados realmente? Humillados de corazón, diciéndole a Dios en humildad que tenga misericordia de todos nosotros, que tenga misericordia de esta humanidad. ¿Cuándo vamos a seguir la paz con todos? Porque sin ella no veremos al Señor. Es necesaria, ya que sin ella no obtendremos el cumplimiento de nuestro anhelo de ver a Dios. Cuando somos renovados por Dios, nuestra naturaleza es transformada. Ya no somos los mismos. Tenemos que dejar de ser los mismos. Al ser justificados, nuestra condición cambia. Hermano y hermana, si usted realmente ha sido justificado, tiene que cambiar. Porque si no cambia su condición, todavía le falta la justificación. Ahora tenemos acceso a Dios mediante la fe. Esto solo pudo ser posible mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La salvación muestra el fruto de una vida justificada. Necesitamos ser santificados en nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, hablemos de santificación. Detengámonos un poco allí. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hablemos de santificación.
¿Por qué Cristo fue santificado? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué Cristo fue santificado? Vea, vamos a mirar 3 aspectos en Cristo. Primero, por su Padre. Juan capítulo 10, verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy, por sí mismo. Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por su pueblo. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces notamos esos 3 aspectos, en el Padre, en Él y en su pueblo. Entonces, ¿qué es la santificación? El significado bíblico de la santificación es ser separado por Dios para vivir una vida santa, apartado del pecado. Salmo 4, verso 3 dice, sabed pues que Jehová ha separado para sí a los justos. Jehová oirá cuando yo a él clamare. La palabra fundamental aquí es separado. La obra del Espíritu Santo sí que es importante en el proceso de la santificación. El Espíritu Santo es quien trabaja en este aspecto, pues nuestra naturaleza humana nos hace pecadores. Pero es en esos momentos de debilidad donde el Espíritu Santo actúa y nos indica hacia dónde ir a fin de completar la obra de santificación en nuestra vida. Para el cristiano, la santificación tiene doble significado. Es una separación del pecado, o sea, del mal, primero. Segundo, ahora somos hijos de Dios, por lo que le buscamos y somos útiles. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La santificación entonces es un regalo. Gálatas capítulo 1, versos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. La verdad. La santidad no es ningún logro para ser alcanzado, sino un regalo para ser aceptado. Se lo repito, la santidad no es ningún logro para ser alcanzado, porque ninguno de nosotros lo puede alcanzar, sino un regalo para ser aceptado, porque solo puede ser por gracia, venida de Dios para una humanidad que no merece, que no es digna, pero que Dios le da ese regalo, pero necesita que la acepten.
Si constantemente nos permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, llegaremos a nuestros niveles de santificación en nuestra vida. El tiempo de la santificación, entonces, ¿cuál es? Nos ha revelado el pecado y todo eso que debemos limpiar y sacar de nuestra vida. O sea que si en esta palabra de hoy, si en este mensaje Dios te ha mostrado que hay cosas malas en tu vida y que tú las tienes que sacar, es tiempo de santificación. Empieza a quitar eso, empieza a sacarlo de tu vida. Que no te sigan conociendo por esa persona que la gente dice que eres. Porque puede que digan de ti muchas cosas buenas, pero también dicen de ti muchas cosas malas. Esas malas hay que sacarlas, porque es tiempo de santificación. La recompensa de vivir en santidad. Vivir en santidad trae recompensa. A partir del proceso de santificación encontramos la perfección en Cristo. En Él llegaremos a la meta final, que es la vida eterna y la bienaventuranza de verle al Señor en aquel día. Y escucha esto que te voy a decir, no yo sino el Espíritu. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Así que manos a la obra, mis hermanos. El Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Aleluya.